Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, estimada audiencia, nos encontramos con un historiador, un licenciado en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un compañero, no está de más explicitarlo, Juan Rodríguez Díaz. Con él vamos a charlar sobre una efemérides acaecida hace 2 días, coincidió justamente hace 2 días, pero no está, no, no, no está de más tratarla con algunos momentos de posterioridad. ¿Cómo estás, compañero Juan Rodríguez? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Aquí pues muy a gusto de poder contribuir un poquito, ¿no es cierto?, en conversar al respecto del tema de la separación política, ¿no es cierto?, criolla, conocida como independencia, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es justamente lo que queremos tratar hoy día, ¿no? Un tema de efemérides. Hoy, viernes, ya la gente se prepara para el fin de semana y queremos dejar alguna pastilla, alguna elementos para la reflexión. Y Muy bien, no teníamos, nos es muy grato para nosotros poder contar contigo. Juan, muchas gracias. eh, la batalla de Ayacucho, efemérides del calendario cívico escolar, efemérides que se celebra, bueno, especialmente en Perú, dado que es parte del territorio peruano, pero se nos enseña que fue la batalla que culminó, fue la estocada final al Imperio Español en América. Estimado Juan, ilústranos por favor a la audiencia, danos una mirada crítica de la batalla de Ayacucho, Muy bien. acaecida el 9 de diciembre de 1824. Te escuchamos, estimado Juan. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad a este público, ¿no?, que evidentemente tiene desde ya una cosa muy positiva, que es la postura crítica, ¿no? La reflexión que nos hace buscar las causas, los efectos, ¿no es cierto?, de los hechos sociales. Y bien, generalmente una cosa muy importante es contextualizar, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió? Bueno, básicamente, como todos sabemos desde el colegio, la guerra de independencia fue un largo proceso, no solamente abarcó una o dos batallas, como más o menos a veces, ¿no es cierto?, tenemos como idea, ¿no? Sino que fue un largo proceso, un proceso que en un primer momento se marca en la lucha de clases, ¿no?, entre las clases dominantes y las clases dominadas en un territorio que fue sometido, dominado por España, pero que pues en este, digamos, juego político, los españoles llegaron a tener hasta ciertos respaldos, ¿no?, de algunos elementos nativos, en fin, porque déjame decirte que durante los 300 años que ellos dominaron, pues digamos que no solamente fueron una dominación de españoles, sino también de muchísimos criollos, ¿no es cierto?, los hijos de españoles, como también mestizos que formaban parte de los ejércitos, sometían a la población que se sublevaba, porque esa es otra cosa también muy importante de recordar. Como le decía el maestro Rorel, en la época colonial no hubo un solo día que nuestro pueblo dejó descansar a los españoles, sublevándose, tal vez en una pequeña sublevación u otra, pero sin ninguna duda, una de las más grandes sublevaciones, ¿no?, como lo llama el maestro Flores Galindo, fue pues la de Tupac Amaru, que más allá de los elementos personalistas,
¿no? Pues de los líderes, la rebelión, como es llamado para algunos, para otros que se rajan las vestiduras por decir rebelión, como si la rebelión fuera una cosa pequeña, ¿no? Y que se produjo dentro de ella una revolución social por la arremetida de los sectores populares, ¿no? Desbordando las acciones políticas de la misma, pues dejó una situación bastante convulsiva para los sectores dominantes españoles y criollos, ¿no? Pues de tal manera que le dejó una suerte de miedo, ¿no es cierto?, de esta irrupción popular de los sectores indígenas, a tal punto que, pues, esto provocaba hasta la posibilidad de transar principalmente entre los sectores pudientes, ¿no? Entonces, digamos que dejaron un poco de lado sus aspiraciones, ¿no? La crisis económica, las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Que los apretaba, ¿no? Eh, digamos, en el aspecto de dominio colonial, porque le tenían miedo a la irrupción de los sectores populares. Bien, no voy a contar pues la historia de personajes de San Martínez y de Bolívar nomás. Es importante hablar de nuestro pueblo, como hemos dicho, va a tomar posturas. Por un lado, ¿no es cierto?, van a formar parte del ejército realista, incluso en la rebelión de Tupac Amaru, y por el otro lado va a haber un torrente, ¿no es cierto?, de querer cambios importantes. Bueno, y en 1808 ocurre una rebelión en Haití que va a poner prácticamente de punta los pelos de los criollos y españoles, que implicaba una cuasi rebelión a lo espartaco, los esclavos dominando la situación, ¿no? Y entonces este contexto es importante para ver cómo se negocia la llamada capitulación de Ayacucho, estimado Carlos y estimados oyentes. Pues Haití dejó con los pelos de punta a las clases dominantes, ¿no? Y claro, pues porque era un gobierno desde abajo, ¿no? Pues... Claro, te estás refiriendo, disculpa que te corte, estimado, te estás refiriendo a la revolución haitiana que le da independencia a Haití, justamente un país de esclavos, Haití, que destruye o logra someter al ejército napoleónico, ¿no? Al ejército de Napoleón. Exactamente, ¿no? Te imaginas, ¿no? O sea, si tú Carlos, fueras, pues, ¿no es cierto?, un criollo, ¿no es cierto?, que maltratas a los esclavos, a los indígenas, ¿cómo te debe haberse, digamos, sentido esto, ¿no? Bueno, entonces, pues, esto es un ingrediente importante para ver cómo, pues, en el plano político, desde sus inicios, la rebelión criolla que llevó al separatismo con España, pues, en primer lugar, es una guerra civil entre dos bandos de criollos, básicamente, ¿no? Y que, por supuesto, obviamente, los dos bandos van a convocar a la buena o a la mala a los sectores populares indígenas y esclavos, ¿no? Prometiendo la libertad de la esclavitud o, pues, acciones como, por ejemplo, el fin de la mitad de los obrajes. Tanto los realistas como los patriotas, ¿no? Y, bueno, y en esas acciones, entonces, San Martín tomó como dos historiadores, pues ahora muy reconocidos, ¿no es cierto? Vamos a ver la parte de lo que llama Marx de la estructura y la superestructura, ¿no? Muchos solamente le han dado énfasis a la parte de las ideas, que es importante, pero tampoco, ¿no es cierto?, dejemos dejar de lado la parte económica y social, ¿no? Y bueno, es muy difícil resumir todo lo que ha ocurrido, pero solamente de manera sencilla te digo que, pues, cuando Lima llegaron, ¿no es cierto?, los gritos de libertad, evidentemente, pues, hubo dos cosas. Por un lado, un sector aceptó conciliar con los criollos
libertarios, ¿no? Ante una calamidad que podría ser la irrupción popular, ¿no? Y también, por supuesto, porque algunos de ellos tenían ciertas afinidades con el programa político liberal, ¿no? Y por el otro lado, algunos no deseaban transar de ninguna manera. ¿Pero qué les convenció? Les convenció el asalto, la destrucción, ¿no? De obrajes y minas en Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo una suerte de situación que Carmen McEvoy le llama la independencia controlada. Es decir, ¿no? Pues que se va a dar, por un lado, ¿no es cierto?, ¿no? Una constante presión por parte de los patriotas, pero también la posibilidad de negociación, como ocurrió con las conferencias de Miraflores, Punchauca, que llevan a que los mismos criollos abran, ¿no es cierto?, las puertas de Lima, pero que no dejen entrar a las guerrillas de los indígenas, ¿no? En esa situación, entonces, jugaron un papel la guerra de palabras, de información, como dice Carmen McEvoy, en el plano superestructural, y en el plano estructural, la lucha de clases más intensa que se dio en la zona de la Sierra Central, ¿no? Las avanzadas, por ejemplo, las guerrillas, ¿no? Que el maestro Roel, ¿no es cierto?, muy recordado, pues fue uno de los grandes, ¿no es cierto?, divulgadores de este papel de los sectores populares en las guerras. Bueno, estas guerrillas, de alguna manera, fueron aniquiladas por el sector más recalcitrante del ejército realista, ¿no? Y entonces como que quedaron un poco, no solo insatisfechas, sino también decepcionadas del accionar de los criollos. Y es ahí donde llega Bolívar, ¿no? Cuando las guerrillas han sido, en muchos casos, aniquiladas, ¿no? Y pues en Lima es el único lugar prácticamente donde hay digamos, un control patriótico, ¿no? Un control de patriotas. El virreinato del Perú está dominado casi totalmente por los realistas. Hay más de 20.000 soldados, más o menos, solo en el territorio peruano, ¿no? Porque en Bolivia, en el Alto Perú, ni qué te digo, pues, y además hay un virreinato que está funcionando perfectamente en el Cusco, ¿no? Con exacciones, con cobro de tributos, etcétera, etcétera. Ese es el contexto que sería importante recordar cuando mucha gente solamente pues ve a Lima que están declarando la independencia bien bonito, ¿no es cierto?, que se están peleando los criollos porque si es república, si es monarquía, pero la cosa es que allá está caliente las papas, ¿no es cierto?, en la sierra, ¿no? Porque incluso los realistas han desarrollado una nueva táctica que es convencer de que el realismo les conviene más a los indígenas. Y podríamos decir que tal vez podría ser así, ¿no es cierto? ¿No? Porque el pueblo, hay que recordar que va a, pues, en la lucha de clases, va a negociar, va a enfrentarse, pero también va a presionar para tener mejores medidas. Y claro, ¿a nosotros realmente nos servía que se separen políticamente de España o lo que nos servía es que, por ejemplo, el pueblo se libere de la dominación, de la explotación, ¿no? Entonces, de esa manera práctica, ¿no? Ya había algunos sectores del realismo que estaban tratando de pugnar por el apoyo de los indígenas, ¿no? Como por ejemplo el caso, ¿no es cierto?, más claro es en la Sierra Central. Y por eso es que había nuevos rebrotes, ¿no es cierto? O sea, la Sierra Central, algunos lugares ya estaban volviendo a la causa realista. No es que eran traidores a la patria, nada por el estilo, sino pues estaban negociando políticamente, porque los indígenas, como cualquier humano, es político, ¿no? Pues no, pues que tienen pues esa idea, ¿no es cierto?, de liderazgo en los caudillos, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es la situación que va a tener que enfrentar San Martín, pero que no le enfrenta, ¿no? Sino que lo que hace es pedir apoyo de Bolívar. Pero Bolívar tiene su propia agenda, ¿no? Él quiere todo o nada, ¿no? Entonces, los criollos de aquí le aceptan todas sus pretensiones, ¿no? Pues, y como bien dice Marx, ¿no es cierto?, porque Marx escribió una biografía, por decir así, de Bolívar, ¿no?
pues él pues, lo compara con Napoleón, como una especie, ¿no es cierto?, de un Napoleoncillo en América Latina, ¿no? Y claro, él conocía muy bien Napoleón, conocía pues hasta cómo pensaba Napoleón, ¿no? Eso lo ves tú en el 18 Brumario, ¿no? Entonces, Bolívar tenía pretensiones muy personales, como también podemos decir, ¿no es cierto?, que habían algunas pretensiones, digamos, eh, románticas, de liberación americanas, en fin, pero también había ese aspecto. Entonces, Claro, cuando llega... Bolívar, Sí, Bolívar es declarado dictador acá en Perú. Recuérdame, por exactamente. favor, o corrígeme, estimado Juan, si No, me es equivoco. correcto, pero el término dictador en esa época venía de la República Romana, es decir, cuando en un momento de conmoción, uno de los dos gobernantes cónsules asumía todos los poderes para calmar o, digamos, ante una emergencia, ¿no? Entonces, era una, digamos, una postura republicana, ¿no? Era decir, yo voy a asumir todo este gobierno para solucionar los problemas y cuando solucionen, devuelvo poder a la República, supuestamente. Pero en ese momento, en Roma nunca llegó. Y aquí tampoco, ¿no? Porque Bolívar, pues, después de Ayacucho, no devolvió el poder a los criollos peruanos. Bien, pero entonces vamos un poco atrás, ¿no? Porque ese contexto es importante, ¿no? Porque, como tú sabes, la guerra también tiene un uso político, ¿no? Y claro, pues él venía con una propaganda. Yo voy a liberarlos con mi ejército, ¿no? Que, bueno, una gran parte de su ejército era inglés, ¿no? Por ejemplo, pagado por los ingleses, ¿no? Pues, y que por supuesto habían hecho bastante, ¿no es cierto?, respaldo, ¿no?, a la lucha de independencia por esas zonas del Caribe, por intereses muy económicos y, pues, personales, ¿no? Entonces, acá en el Perú va a haber esta conmoción. Algunos militares, digamos, de origen criollo, aristocrático, como Ribagüero y Torre Tagle, no van a querer aceptar eso, ¿no? O sea, que venga, como dicen en esa época, un remedio de Napoleón, ¿no es cierto? Y que lo sojuzgue, para eso ya tenían al rey de España, ¿no? Y eso va a dividir mucho, va a haber una crisis política, ¿no es cierto?, ¿no? Y por eso, para Bolívar, era imprescindible para sus agendas políticas lograr grandes victorias y muy sonoras, ¿no es cierto?, en el territorio del virreinato peruano. Y es ahí donde estamos ya llegando a Junín y Ayacucho, ¿no? En Junín, pues como es sabido, él está enfermo. Vamos a decir que está enfermo y que por eso no participó directamente. Bueno, no tiene que, un general, digamos, no tiene que participar, digamos, pues en la primera línea, pero al menos estar en la batalla. Y pues, pero una cosa muy importante que hay que recordar es el papel que jugaron las guerrillas en la batalla de Junín y luego en la batalla de Ayacucho. Las guerrillas, que como seguro tú has oído hablar, no eran precisamente las que estaban mejor armadas, ¿no? Y que evidentemente eso era a propósito, porque era un peligro, ¿no es cierto? Pues recuerda que en la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se incendió la iglesia, los obrajes y las minas en Sangarará, pues Tupac Amaru, ahí es donde comenzó digamos, a tener muchos líos con sus posibles aliados criollos, ¿no? Entonces, obviamente, en esta situación, ¿no? También era peligroso darle demasiado viada a los guerrilleros. Lo mismo ocurrió años después en la Guerra del Pacífico, cuando a Cáceres siempre se le negó armamento para, pues, tener un mayor, ¿no es cierto?, contingente, pues, en la famosa campaña del centro, a pesar de que habían 5.000 rifles en Arequipa. Pero bueno, algo parecido estaba ocurriendo aquí. Entonces, pues en la batalla de Junín se cuenta que en el mismo parte de guerra
que habiendo sido casi totalmente derrotado el ejército libertador, pues va a ocurrir algo entre comillas milagroso. ¿Qué cosa es? Que Errázuriz y otros pues van a hacer una carga que fue mortal para el ejército pues realista. En una maniobra prácticamente suicida, los guerrilleros entran, ¿no? Digamos con todo, así como, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestro pueblo ha demostrado, ¿no?, que no le tiene miedo a las bombas lacrimógenas, a las balas, nada por el estilo, ¿no? Pues entonces entra en medio del fuego de cruzado de los realistas. Y claro, ellos los dejan pues sorprendidos porque ahora ya no pueden disparar, porque se dispararían a sí mismos. Entonces, esto cambia las cosas, porque ya al no poder usar armas de fuego, ahora la batalla, digamos, es más como cuerpo a cuerpo, ¿no? Este aspecto es importante para ver cómo se va a dar la batalla de Ayacucho, porque luego de este acontecimiento, Bolívar, un genio político, no necesariamente un buen soldado, pues porque, no, bueno, no necesariamente tienes que serlo, ¿no? Por ejemplo, San Martín sí podemos decir que era un buen soldado, a pesar que aquí no brilló mucho, pero estamos hablando de derrotar a Napoleón 2 veces, ¿no? Y pues toda la campaña que se hizo en Argentina, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? Y más lo de Chile. Pues en cambio de Bolívar, bueno, ya han visto posible la serie de Netflix, ¿no es cierto?, que es una versión muy edulcorada, ¿no?, que hasta Maduro se tuvo que retraer, ¿no? Dijo, no, sí está bien, ¿no? Primero dijo que una basura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, bolivariano, ¿no? Pues eso es una cosa muy triste, estimados compañeros, porque, pues, aquí en Latinoamérica se ha hasta contradecido hasta a Marx por rescatar una figura de una persona que no era un socialista, ¿no? Pues Bolívar podría haber tenido pretensiones hasta americanistas y esto es, ¿no? Pero pues no era nada que se parezca. Pues entonces, después de Junín, entonces, Bolívar nombra a las guerrillas los húsares del Perú. ¿Por qué? Porque evidentemente en el juego político, pues tenía que cantar una victoria. Y no iba a decir, los indios pues de acá de Perú, los indios de Perú ganaron la batalla. No puede decir eso. Pues. Entonces tiene que decir, ¿no? Que el ejército libertador, ¿no?, ha logrado la batalla. Obviamente en esta guerra de opinión va a ser importante porque, como hemos dicho, su poder reside en demostrar que él va a ganar la guerra contra los españoles, ¿no? Entonces, en una segunda batalla, que es la llamada definitiva, la de Ayacucho, pues había una situación peligrosa que, pues, Ricardo Palma, ¿no?, de una manera satírica la comenta. Pues ya que en los dos bandos, como hemos dicho, como una guerra civil entre criollos, ¿no?, habían pues hermanos de padre y madre, ¿no? Uno realista, uno patriota, papá, hijo, suegro, yerno. Entonces, como te das cuenta, ¿no es cierto? No era pues una guerra, digamos, antagónica, ¿no?, de clases. Era una situación de una guerra política, ¿no? Pero el problema estaba en que cada vez más los indios estaban probando la sangre, ¿no? Y parece que no les decepcionaba mucho la sangre de blanco, ¿no? Y por supuesto, cuando quemaban estas, digamos, sus acciones, ¿no es cierto?, desbordadas, ¿no?, pues, etcétera, no eran muy populares para ninguno de los bandos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se da como una lectura, digamos, entre líneas en los dos bandos, es que esta guerra ya debe terminar, ¿no? Esta guerra ya debe terminar. Y vuelvo a las palabras, ¿no es cierto?, ¿no?, de tanto de Carmen McEvoy, y me olvidé de mencionar al amigo, un gran historiador, ¿no es cierto?, Gustavo Montoya, ¿no?, con su libro El fantasma de la revolución, ¿no es cierto?, en la independencia. Pues
esta llamada independencia controlada, que él ha hecho ahora un trabajo minucioso, ¿no es cierto?, para destacar ese papel, ¿no es cierto?, del miedo que tienen a los sectores populares ambos bandos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el corolario, estimado Carlos y estimados oyentes? Es la victoria en Ayacucho. La victoria de Ayacucho, como se sabe, hubo un fuerte contingente guerrillero, ¿no? Un fuerte contingente guerrillero que ya desde un tiempo atrás había sido un factor decisivo. Pues a nosotros nos han pintado, ¿no es cierto?, en los cuadros, gente blanquita, ¿no es cierto?, que posa bien en las pinturas, ¿no? Pero que por lo menos lo que se sabe reconstruyendo la historia, desde el primer momento que se embarcaron en Pisco, hubo 600 esclavos reclutados para luchar en la pues famosa guerra de independencia. Entonces, he escuchado hablar bastantes cosas al respecto, pero lo que sí podemos decir es que, por un lado, el proyecto político es criollo, pero la lucha fue también de nuestro pueblo, ¿no? Porque, digamos, nunca estuvo ajeno. Yo he hecho una investigación regional sobre la tierra de mis padres, ¿no? Y entonces, que va a salir publicado en un libro muy pronto, ¿no es cierto?, en el IEP, como parte de una revisión que se hace de todas las regiones del Perú, cómo participaron en la campaña. Y una de las cosas que llega a conclusión este libro, y bueno, y que aporta un pequeño granito de arena a mi trabajo, es que pues todos los pueblos estuvieron comprometidos con lo más importante: personas, vidas y dinero. Porque el señor San Martín llegó misio acá, llegó sin dinero. Los ingleses, etcétera, ya no daban dinero. Más bien, pues las deudas se fueron, digamos, muy rápido, ¿no? Y mulas, comida, todos los pertrechos fueron pagados por los pueblos, ¿no? Eso en lo menos, y en lo más, las vidas. Todos los pueblos fueron reclutándose, ¿no es cierto?, soldados. ¿O crees que los soldados argentinos y chilenos eran inmortales? Había que haber recambio, y muchos hasta desertaban y se iban, ¿no? Porque ya estaban peleando más de 10 años, pues, ¿no? Cualquiera. Pues, y más aún si no hay plata para pagarles sus sueldos, porque no están ganando realmente, ¿no? Entonces, esta realidad de lucha, efectivamente, el proyecto político es de los criollos, pero la lucha fue en gran parte hecha aquí desde nuestro pueblo, ¿no? Pero hay un asunto que es una cosa que se, digamos, relaciona con la independencia controlada: el pacto. El pacto colonial era más o menos así, ¿no? Indígena, trabaja la tierra, trabaja la mina, hay un sueldito, paga tus tributos y tú tienes tu tierra. Pues ese pacto básicamente permitió que durante los 3 siglos, pues las tierras de los indígenas no sean básicamente enajenadas, ¿no? Y que luego, más bien, con la república es que va a ser despojado tremendamente, ¿no?, pues la población indígena. La república, sí, la misma, ¿no?, la que supuestamente lo liberó, bla, 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 ¿no? Pues, y exoneraciones en algunos pueblos de tributos, ¿no?, de acuerdo a ciertas características que sería largo de explicar. Pero ese pacto, por supuesto, era, digamos, con el Reino de España. Ahora, ¿qué pasa después de la capitulación de Ayacucho?, ¿no? Cuando termina la batalla de Ayacucho, pues ya los hermanos, los primos se habían reunido un día antes, ¿no? Como dice, pues, digamos, irónicamente Ricardo Palma, comieron pan, queso y raspadura. Se reunieron un día antes. Imagínate tú reunirte con tus enemigos un día antes de que te mates, ¿no? Pues a tomar, ¿no? A tomarte una raspadura, o sea, aguardiente, ¿no? Con tu pan, ¿no? Pues parece loco, ¿no? Pero ocurrió. Pues, y
en el siguiente día, cuando ya termina, aquí hay un papel que va a jugar importante, ¿no es cierto? Y fraternal, por decir así, porque hay que verlo, ¿no? La preocupación, ¿no? Del desorden que se está generando, que para ninguno de los dos bandos es positivo, ¿no? Pues, y que claro, digamos, tampoco, digamos, la anarquía, ¿no? Que caracteriza a otros grupos, ¿no? Anarcos, pues es muy buena, ¿no? Es decir, que no haya ningún tipo de orden, sería muy peligroso también, ¿no? En todos los sentidos. Pues, pero ese desorden realmente era, ¿qué significaba para ellos? Por ejemplo, que tomen tierras, ¿no? Que tomen tierras, que no acaten a sus capitanes y tomen tierras. Y no, por ejemplo, como se hizo la repartija a los mariscales de Ayacucho, ¿no? Pues de tierras que se les quitó a los españoles y a un grupo de realistas, ¿no? Pues entonces, ese desorden, por decir así, es el contexto de la firma de la capitulación de Ayacucho. Un documento que tú has leído, estimado Carlos. ¿Has leído tú la capitulación de Ayacucho alguna vez? Bueno, no, la verdad que yo no, le hago la estimado. pregunta al público que está presente. ¿Quién de ustedes ha leído la capitulación de Ayacucho? Bueno, yo desde niñito, ¿no es cierto?, declamaba, desde el momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, por la causa que Dios defiende, viva la paz, bla, bla, bla. Todo eso me lo sé de memoria desde que tenía 6 años. Pero ¿quién se sabe la capitulación de Ayacucho? ¿No? Pues, ¿y qué cosa dice la capitulación de Ayacucho? Bueno, pues, como te decía, hay un grupo de personas que tienen unas corrientes liberales, ¿no es cierto?, que son los masones. Y dentro de los dos bandos habían grupos masónicos. Y entonces, pues, como te decía, había este contexto de desorden que no era bueno para nadie, ¿no? Y pues van a negociar, van a negociar. ¿Por qué negociar? Porque los realistas tienen el derecho de negociar, porque su ejército no había sido derrotado plenamente. Y además de eso, tenían ejércitos por varios lugares. Y además de eso, podrían esperar tranquilamente que la llamada guerra, ¿no es cierto?, del trienio liberal estaba terminando. ¿Qué es esto? España estaba muy ocupada matándose entre ellos y los franceses, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar nada más, como lo del Real Felipe, ¿no? Esperar que lleguen los refuerzos. Esperar, ¿no es cierto? Esos mismos hipócritas que firmaron en la Declaración de Independencia estaban ahí esperando, ¿no? Que vengan los refuerzos. ¿Y por qué entonces firmaron? Porque ellos eran criollos y la mayor parte eran peruanos. Los realistas, no estoy hablando de los patriotas, los realistas. Entonces, dejaron un legado, una independencia controlada. Primer artículo, que todos los que se quieren ir, se pueden ir, ¿no es cierto? Y darles un tiempo para que se vayan y el pasaje. Hay que pagarle el pasaje todavía para que se vayan, ¿eh? Pues concedido. Que los que se quieran quedar, pues se quedan y conservan sus cargos políticos. O sea, un capitán que ha mandado a matar, a aniquilar a guerrilleros, ahora va a ser capitán del ejército peruano. Concedido. Pues que todas las personas, ¿no es cierto?, que digamos, todas las deudas que ha contraído el virreinato del Perú sean asumidas por el gobierno del Perú. ¿Qué significa esto? Hay una cosa que no he mencionado, que es que la gran parte del financiamiento de la guerra fue hecho por un grupo de comerciantes que son los descendientes de la CONFIEP, que se le llama Tribunal de Consulado, los comerciantes de Lima y Callao. Ellos, pues, y no exagero, ¿no?, son los tatarabuelos de la gente de la CONFIEP, ¿no? Esas personas, pues, habían sido realistas, pero cuando llegó el miedo de la independencia, estuvieron en la capitulación, ¿no? Y luego se acomodaron
como era una práctica común. Pero le habían hecho pues grandes préstamos para comprar armamento, uniformes para los soldados realistas. ¿Quién iba a pagar eso? Entonces, una de las cosas que para garantizar el orden fue que se comprometa el Estado peruano a pagar esas deudas. Y claro, seguro ustedes han escuchado del colegio, ¿no? La deuda, la consolidación de la deuda, el pago de la deuda interna. En gran Sí, parte de así esa es. deuda. Esa deuda es la deuda que se comprometieron en la capitalización de Ayacucho, ¿no? Con, o sea, el Perú va a financiar una deuda de, ¿no?, pagar las balas que mataron a los patriotas, ¿no? Y por supuesto los uniformes y su comida rica, ¿no? Pero, por supuesto, todo para garantizar el orden y que ya termine esta guerra que ya está causando mucho problema, ¿no? Pues, y finalmente, pues entonces se celebra este acuerdo y por supuesto Bolívar pues se enseñorea, porque ¿sabes por qué? Porque en esa época no había pues, digamos, redes sociales, no había pues, digamos, virales, ¿no? Porque te imaginas, ¿no es cierto?, que aún, digamos, pues, aún Quispe Ninavilca, a un José Navala Huachaca, o sea, un líder de guerrillas, le digo, a ver, dime qué cosa dice esto. Ah, que los realistas van a ser ahora tus jefes, que pueden conservar todo lo que tienen, que se pueden ir con todas sus riquezas. No, ¿qué es esto? ¿Estamos perdidos o hemos ganado? ¿No? Pues, y por supuesto, es eso el problema, la información, que ahora ya no tenemos, ¿no? Ahora, gracias a pues, las nuevas tecnologías, ya no nos pueden no nos podemos dejar que nos sorprendan, ¿no es cierto?, con leyes, etcétera, etcétera. Y acuerdos, ¿no? Acuerdos detrás de la mesa, pactos, ¿no? Y pactos que no se cumplen, porque uno de los pactos que se selló en Ayacucho también se supone era que todos los indios y todos los que nacían en el Perú iban a ser tratados como peruanos y no como gente de segunda categoría, como dijo, pues, ¿no es cierto?, el famoso genocida Alan García. Y pues como decía Flores Galindo, ¿no? No, no, no juraron, no se comprometieron a tener una república sin ciudadanos, sino más bien una república con ciudadanos. Estimado Ahí. Juan, estimado Juan, ha sido un gusto escucharte. Mil disculpas por el tiempo corto que tenemos, el cual ya prácticamente hemos extendido. Uh-huh. Sí, ya Quisiéramos, terminé. quisiéramos si podemos, te doy la palabra para que redondees un poco la idea, para que resaltes algo que hay que resaltar y que quede como una idea fuerza para la militancia, estimado Juan, con respecto a la efemérides, que muy bien has explicado y has dado luces críticas para pensar esa efemérides, no solo para seguir a pie juntillas lo que dice el calendario cívico escolar, sino también para pensarla, ¿no? Uh-huh. Por favor, Juan, por favor. Bueno, pues básicamente en los años 60 hubo una suerte de reescritura de la historia y comenzaron digamos, a salir a flote aquellos que realmente fueron los que formaron parte de la lucha, ¿no? Las guerrillas, mujeres, ¿no?, llamadas rabonas, ¿no?, que realmente no es que iban para atrás, ¿no?, sino que formaban parte de las luchas, etcétera. Y claro, entonces, pues se ha ido construyendo una historia de personajes destacados que, pues, y de hechos gloriosos que realmente pues, no contribuyen mucho a esclarecer el drama que podría ser llamado de un proyecto republicano que realmente pues, no nos ha convenido a todos, ¿no? Así que, efectivamente, podemos recordar la batalla de Ayacucho como la gesta de lucha de nuestras guerrillas,
de algunos, digamos, pues, intereses de cambio social, en fin, pero también con una postura crítica, ¿no? Que si el gobierno de los criollos que se comprometieron a hacer iba a hacer para todos, al menos ahorita parece que todavía no lo han cumplido, ¿no? Así que hay que hacer mucho todavía. Como dice Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer, ¿no? Así es, Juan. Sí. Así es. Importante pensar estas efemérides. Mil disculpas. Este es un programa en vivo. La guerrilla comunicacional difundiendo estas ideas para pensar también el bicentenario, ¿no? ¿De qué bicentenario estamos hablando, ¿no? Algo muy importante. Seguramente te convocaremos, Juan, nos disculparás más adelante. Encantado de participar. Te convocaremos para hablar sobre esta fecha, el bicentenario. Ya es una pena que no haya habido alguna con pregunta, ¿no? Algo tal vez, si es que ya será para una próxima, ¿no? Alguna pregunta, sí. algo. La guerrilla comunicacional ha sido 2 veces hackeada, te cuento. Y bueno, tenemos que sacar esto a pulmón. Próximamente ya va a haber preguntas. Mil disculpas si te comprometemos, Juan, para otra oportunidad de hablar de bicentenario. Encantado por mí de ayudar. Encantadísimo. Un fuerte abrazo, Juan. Te deseamos los mejores éxitos. Esperamos tu pronta publicación, la pronta publicación de tu libro, que indicas que va a ser publicado por Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, no es solo mío, no es un esfuerzo que mucha gente está hablando de que es de los burgueses, etcétera. Ahí hay historiadores de distintas partes del Perú que están hablando de la historia que no se ha contado, más bien, ¿no? Pues de Pasco, de Ayacucho, de distintas regiones del Perú, la visión, la voz de los que lucharon de verdad, no solamente pues los Bolívar o San Martín, ¿no? Que ya todo el mundo los conoce, ¿no? Sino pues estas voces que, por ejemplo, hace poco que se ha celebrado el bicentenario en Tarma, ¿no? Pues este aguerrido pueblo que luchó prácticamente 10 años seguidos en la lucha de independencia, ¿no? Y que mucha gente no conoce. Eso va a haber, eso va a darse en la publicación, que es sobre la expedición libertadora en los Andes, se llama. Muy bien. Estaremos atentos, Juan, a la publicación. Y bueno, a toda la guerrilla comunicacional la conminamos a distribuir este contenido en sus redes sociales. Muy interesante. Nos hemos pasado el tiempo que tenemos usualmente asignado, pero ha valido la pena, ha valido con mucho la pena y no tenemos, más bien te agradecemos, Juan, por esta ilustración que nos haces. Y bueno, un fuerte abrazo, Juan, nuestros mejores deseos de éxito. Igual.